Enorme mayoría de los argentinos celebró el triunfo ayer de la boleta única y agrego una segunda cosa, el escrutinio rápido y transparente. Leo Godoy, buen día 24, ¿dónde estás vos? Buenos días, sí, estamos aquí en el Tribunal Electoral y sin duda tengo aquí en mi mano una de las grandes ganadoras al día de ayer, que debutaba a nivel nacional. Por primera vez, por ejemplo, los bonaerenses, como en mi caso, votamos con este tipo de boleta. Y bueno, estamos con Sebastián Schimmel, que él es secretario de Actuación Electoral, y durante todo este tiempo nos explicó cómo teníamos que votar. Bueno, hoy vinimos el día después. Sebastián, gracias por recibirnos. ¿Qué evaluación hacen bueno, cómo fue la utilización de la boleta única en todo el país? ¿Qué tal? Buenos días, Leo. Buenos días, Luis y equipo. Hola, doctor. La verdad es que estamos, como ustedes lo ven también, con la satisfacción de que la ciudadanía ha aceptado este nuevo instrumento de votación, lo ha conocido al momento de votar, lo supo utilizar y la impresión, la percepción con la que se quedó es de satisfacción, de poder mejorar nuestras prácticas electorales, con lo cual la evaluación preliminar al menos es más que favorable. Ustedes lo saben, veníamos trabajando en la posibilidad de cambiar un instrumento de votación desde hace muchos años, al menos a incorporar algunas prácticas que perfeccionen el instrumento anterior, garantizar la oferta electoral. Y este debut que tuvimos ayer de la boleta única ha sido un debut muy auspicioso. Siempre surgen cosas, ahora hay que hacer evaluaciones, ver cómo se perfecciona, mejorar procedimientos, pero su primera implementación en la elección del día de ayer ha sido más que exitosa en términos procedimentales. Te está escuchando, Luis. Doctor Schimmel, gracias por atendernos como siempre. ¿Qué porcentaje de votos recurridos o anulados, perdón, me atraganté, recurridos o anulados hay? Bueno, no tengo claro porque está a nivel distrital, así que ahora tengo que chequear, pero no son números altos. Estábamos en un 3% o 2,5%, sí, entre el 2,5% y el 3% de votos nulos. Recurridos son muy poquitos. Votos nulos están en ese porcentaje. No es mucho más elevado que el porcentaje de votos nulo regular. Claro. Sí es mínimamente más elevado. Estamos todavía en eso. Las evaluaciones, como todos sabemos, el cambio de instrumento de votación genera también algunos impactos en comportamiento. Y en lo que a nosotros nos hace, a nosotros realmente nos resulta irrelevante a quién vota la ciudadanía, nos preocupa que sepa votar. Claro. Y entre los cambios de procedimiento a los que estamos atentos es el posible incremento de voto en blanco, sobre todo cuando hay más de una categoría. El posible incremento de voto nulo que pueda traducir desconocimiento o error del elector al votar. Esto no lo vemos como que haya sido un factor significativo o relevante en esta elección. Al contrario, lo que vemos de los escrutinios es algunos casos de votos nulos que son intencionales. Esto lo tuvimos siempre, incluso con el instrumento de votación anterior. Y sí, unos muy poquitos casos que se superponen con los de voto recurrido, que pueden traducir todavía un desconocimiento de ese electorado, pero en niveles ínfimos, nada para preocuparse. Claro, y por supuesto un incremento del voto que se denomina cruzado en los que tienen más de una categoría. Esto para decirlo con todas las letras, ¿no? O sea, no hubo problema, se subestimó el electorado, la gente entendió, eligió al candidato que quiso. Si había voto blanco o voto anulado, está dentro de las tradiciones. ¿Cuánto de bajo, comparado con otras elecciones, es la asistencia? Bueno, allí sí tenemos que se ha marcado o ha seguido la tendencia descendente de la participación electoral en nuestro país. Lamentablemente los bajos niveles de participación no son propios de la Argentina, sino que tienen que ver con una tendencia mundial, pero en la Argentina nos encontramos con que la participación de ayer ha sido similar a las elecciones primarias del año 2021 en el contexto de pandemia. Claro. Y por debajo, unos 3 puntos por debajo de las generales legislativas de 2021. Uno siempre hace comparaciones entre elecciones legislativas y entre elecciones presidenciales que suscitan un interés mayor. En este caso, si comparamos contra el 71% de participación de 2021, estamos en un 68% aproximadamente y la verdad es que ha sido un descenso. Sí estamos muy por encima de los
niveles de participación de las provinciales de todo este año, que tuvimos muchas fechas de elección desdoblada. Claro. Allí todavía podemos ver que las categorías nacionales convocan en mayor medida al electorado, sí, pero necesitamos seguir trabajando en la participación, en el incentivo. Allí necesitamos que se actualicen los valores de las multas, que están establecidos en las leyes, pero también que el ciudadano vuelva a participar de modo voluntario. Total. Varias cosas. Primero, como dato sutil para mejorarlo, quizá era, para los que están más cortos de vista, un tanto pequeña la letra de los candidatos y de cada lista. ¿Se podrá pensar en ampliar eso para la próxima? Bueno, a ver, entre otras mejoras que tenemos que pensar es, y esto tal vez en una discusión con quien dispuso la ley, que es el legislador, y con quien reglamentó el tamaño de la boleta, que es el Poder Ejecutivo, cómo administramos uno de dos posibilidades: o tratamos de incorporar menor cantidad de información a las boletas, o hacemos las boletas de mayor tamaño. Pero juntar esas dos premisas que a la justicia electoral le fueron dadas, sí, por el Código Electoral y por el decreto reglamentario, la verdad es que llevaron a esto, que fue una cantidad excesiva de tamaño en un espacio muy reducido. Alguna perfección en este aspecto tenemos que incorporar, alguna mejora, para que tengamos un tamaño mayor de letra, para que las fotografías queden en mayor tamaño o en una disposición diferente. Bien. Efectivamente, tenemos mucho para mejorar. Lo importante es que tanto el electorado como las autoridades de mesa pudieron implementar, incorporar este nuevo instrumento de votación sin mayores dificultades. Es un punto de partida más que auspicioso para lo que sigue ahora, que es evaluación, trabajo con todos los actores y hacer las mejoras que nos permitan aplicarla incluso en un escenario de mayor cantidad de categorías de cargos, que es el que deberíamos tener en otra Doctor Simmel, elección. lo interrumpo porque Rabanal quiere hacer una pregunta. No, dentro del hilado finito de esto, ayer lo que había también es, si vamos a una queja de algunos, si vamos a seguir jugando con el tema de los colores, es bastante clave el tema de mejorar la impresión, porque en algunos casos, y sobre todo por ahí en la gente un poco más grande, había un problema con el tema de los colores. Los colores no están, y teniendo tanta variedad, la verdad que la boleta es delirante, un gol. Es delirante desde el punto de vista de la oferta, ¿no? Claro. Pero eso es una cuestión que no tiene que ver con la justicia electoral y los requisitos para estar en una boleta nacional. Pero digo, también el tema de los colores y la impresión, ¿ustedes recibieron alguna sugerencia también con eso? No, a ver, nosotros trabajamos en esta evaluación sobre todos los aspectos. Algunos tienen que ver con la factura técnica, llamémoslo, de las boletas, cómo es el troquelado, cómo es el emblocado, la práctica de las autoridades de mesa para desprenderlos, y por supuesto esto alcanza también la nitidez o no de las fotografías, los contrastes de los colores. Incluso tenemos que trabajar mucho tema colores en cuanto a tratar de que sean más claros los colores postulados por las agrupaciones políticas, en el sentido de la utilización de numerosos colores por la misma agrupación. Bien. Eso tal vez en este formato de boleta no es conveniente. Bueno, serán discusiones que tienen que darse en cada caso con la autoridad reglamentaria que corresponda. Bien. Última muy cortita. No voté. ¿Cómo justifico el no voto? Bueno, eso es importante, hay 60 días para justificar. El sitio es infractores.padrón.gov.ar. Ahí está la consulta de las situaciones anteriores y el trámite online para hacer la justificación de no emisión del voto. De vuelta, infractores. Si no tomó nota, entra .padrón.gov.ar. infractores.padrón.gov.ar. Ahí está. Leo, ¿le querés preguntar algo más al doctor Simmel? Una sola cosa más, que es, mucho se habló también de las autoridades de mesa, Luis. Bueno, ¿cómo estuvo la cuestión del presidente de mesa, que es lo que a ustedes les corresponde? Bueno, en primer lugar, sobre ese tema, aprovecho el espacio, Luis, y le transmitimos nuestro agradecimiento a los ciudadanos que trabajaron como autoridades de mesa. Como todos sabemos, son ciudadanos designados por sorteo y en esta oportunidad han tenido un desafío adicional, se han capacitado muy bien, han sido en cada una de las mesas de votación, a su vez, capacitadores de los electores. Así que el agradecimiento infinito.
pero además destacar el presentismo que tuvieron en niveles mucho más elevados que en otras elecciones. Realmente nos permitieron abrir las mesas de votación en horarios temprano, nos estuvieron acompañando y con una preparación que quedó exhibida en el transcurso de la jornada electoral, con mucha aptitud para el desempeño de su cargo. Bien. Así que ha sido una elección en ese punto también exitosa con el presentismo de autoridades de mesa. Gracias, doctor Schimmel, y gracias a Leo Godoy también, ¿eh?